Capítulo 1. Resumen de Izuku a lo largo de la historia. Izuku Yag descuidó la historia. Descripción: una vez apreciado por padres amorosos, una hermana cariñosa y un mejor amigo devoto, la vida de Izuku Yag cambia drásticamente después de una visita del médico Quirk. Sus días están marcados por el menosprecio, la intimidación, el sabotaje, la negligencia y las brutales golpizas, todo por aspirar a convertirse en un héroe. Pero cuando la única luz en su vida se apagó de un accidente automovilístico y se convirtió en un espíritu maldito que mantuvo durante los siguientes 11 años, no toda la esperanza se perdió. Personalmente, Izuku es un chico muy tímido, reservado y educado que a menudo reacciona de forma exagerada a situaciones anormales con expresiones exageradas. Habiendo sido un niño solitario que fue acosado con frecuencia mientras crecía, luchó por conectarse con otras personas y perdió toda la confianza en sí mismo debido al trauma del accidente automovilístico de Rike y su posterior muerte que persiguió gran parte de su vida temprana. Esto ha dificultado que Izuku interactúe con los demás, ya que a menudo lo asustan involuntariamente o simplemente es demasiado tímido para hablar con ellos. Cuando era niño, Izuku era algo bajo para su edad. Su cara redonda está enmarcada por una mata corta de pelo negro azabache esponjoso con reflejos verdes que se enrosca en ángulos extraños alrededor de su cabeza, proyectando sombras notablemente oscuras sobre sí mismo. Sus ojos son grandes y algo circulares y sus iris son de un tono azul verdoso, que a veces son muy acuosos, y suelen estar bastante estirados, lo que le da una apariencia inocente y llena de energía. Tiene un conjunto de 4 pecas simétricas en forma de diamante, una en cada mejilla. Izuku a menudo ha sido descrito como de aspecto sencillo o no se destaca por otros. Durante su adolescencia, la apariencia física de Izuku no ha sufrido alteraciones significativas. Sin embargo, se perciben cambios sutiles, como la aparición de ligeras bolsas debajo de los ojos, que añaden sutilmente un aire de madurez y fatiga a su rostro, aunque no son lo suficientemente pronunciados como para ser demasiado notables. Además, su cabello, una vez limpio y brillante, ha evolucionado hacia un estilo más puntiagudo y texturizado. Por último, sus ojos, que alguna vez fueron de un tono simple y ordinario, han sufrido una intrigante metamorfosis desde el desafortunado incidente. Sus iris verde azulado comenzaron a oscurecerse cada vez más a medida que pasaba el tiempo. A su regreso a Musutafu, Japón, Izuku lució un nuevo peinado, con flequillo de cortina que terminaba en un punto distintivo, mientras que sus mechones naturales y rizados permanecieron intactos. Las prominentes bolsas de los ojos debajo de sus ojos eran ahora una característica llamativa. Las pecas, esparcidas por su rostro como estrellas, seguían siendo un aspecto constante de su apariencia. El traje de héroe de Izuku presenta una capa negra corta y elegante hecha de seda fina, adornada con intrincados patrones plateados y grises que le dan un aire de sofisticación y enigma. Estos patrones podían simbolizar constelaciones, símbolos arcanos o runas antiguas, añadiendo un elemento de misterio a su atuendo. Acompañando a la capa hay bandas de metal plateadas y grises que rodean sus antebrazos, proporcionando un contraste y realzando la estética general. La capucha de la capa está diseñada para ocultar su identidad, con una capucha media máscara negra medianoche que cubre la mayor parte de su rostro, dejando solo sus ojos visibles. La parte superior del capó lleva un emblema, que se asemeja a un murciélago estilizado, que simboliza el renacimiento, la intuición y la transformación. Dentro del forro de la capa se encuentran discretamente los bolsillos para guardar los objetos esenciales de los héroes. Sus botas están confeccionadas en cuero flexible y equipadas con hebillas plateadas, lo que ofrece un estilo y una funcionalidad adecuados para su papel de héroe. Estas botas no solo son elegantes sino también prácticas, lo que garantiza que Izuku esté bien equipado para cualquier misión que se le presente. Don: manipulación de energía maldita. Descripción: este don otorga la capacidad de aprovechar y controlar la energía maldita. El usuario puede dirigir esta energía para aumentar sus capacidades físicas, construir barreras o ejecutar ataques potentes. Habilidades: fuerza y velocidad mejoradas. Al infundir su cuerpo con energía maldita, el usuario puede aumentar significativamente sus capacidades físicas. Técnicas malditas: el usuario puede desarrollar técnicas únicas basadas en su dominio de la energía maldita, como la creación de explosiones de energía o la formación de barreras protectoras. Rike, el espíritu maldito que permanece con Izuku después de que Rike Orimoto falleció. Ella sirve como almacenamiento externo para las técnicas malditas y las herramientas malditas de Izuku. Izuku tiene un control mucho mayor sobre esta versión de Rike, pero esta maldición mantiene la misma naturaleza inmadura y protectora que antes. Rike puede manifestarse parcialmente y arremeter contra ella para proteger a Izuku sin que le ordene hacerlo. Normalmente actúa según las órdenes de Izuku, pero también puede actuar de forma independiente a una distancia considerable de Yuta para realizar tareas separadas. No requiere que Yuta use emociones intensas para llamar a Rike y ella puede aparecer con bastante rapidez, lo que le permite a Yuta llamarla a su lado en cualquier momento. Técnica innata: Kapi, Kopi.
Mientras está conectado a Rike, Izuku puede copiar técnicas innatas y usarlas. Incluso puede usar múltiples técnicas diferentes que ha copiado en rápida sucesión. Las condiciones bajo las cuales puede copiar una técnica no se conocen completamente, pero se da a entender que obtuvo la habilidad. Expansión de dominio, una habilidad avanzada en la que el usuario crea un espacio donde sus técnicas malditas mejoran enormemente. El suyo se llama auténtico amor mutuo. El dominio de Izuku es un campo de estructuras en forma de cruz llenas de innumerables ketanes y rodeadas por cuerdas atadas entre sí de una manera simbólica del amor. Izuku puede empuñar cualquiera de los ketanes y activar técnicas malditas copiadas sin ninguna restricción. Una técnica maldita copiada también sirve como el efecto seguro del dominio. Detección de energía maldita. El usuario puede sentir la presencia de otros seres con energía maldita, lo que le permite rastrear a enemigos o aliados. Debilidades. Drenaje de energía. El uso extensivo de la energía maldita puede ser agotador, y el usuario necesita administrar sus niveles de energía con cuidado. Estado emocional. La efectividad de la energía maldita puede verse influenciada por el estado emocional del usuario, lo que hace que sea más difícil controlar cuando está angustiado o enojado. Armas. Hoja. La ketane presenta una hoja ligeramente curvada con una línea de hamen visible de color púrpura rosado a lo largo del borde. El hamen indica un endurecimiento diferencial del acero, lo que da como resultado un filo afilado. Mango, tsuka envuelto en hito, trenza, negro. El mango proporciona un agarre cómodo. Los acentos dorados en los accesorios añaden elegancia. Guardia, Tsuba la Tsuba muestra un diseño decorativo, posiblemente con pétalos u hojas de color plateado. Sirve como protección y como elemento estético. Vaina, saya la saya negra tiene un acabado brillante y accesorios metálicos en ambos extremos. Complementa el diseño general. Sus verdugos. Inko Yag. Toshinori Yag. Aizumi Midorira Yag. Katsuki Bakugo. Kitsumi Bakugo. Cientos de descuidos. Soka Todoroki. Fin del resumen, ahora vayamos a la historia real. Maldito. Eso resonaba en la mente de este joven cuando llegó a ver todos esos talismanes de intrincado diseño alineados a lo largo de los estantes de esta habitación tenuemente iluminada. Cada uno de ellos una obra maestra de caligrafía antigua y símbolos místicos hechos para encarcelar a los espíritus malignos. Maldito para ser amado, maldito para no llegar a nada, maldito para nunca amar a una persona que realmente se preocupará por él. Sus pensamientos se convirtieron en un vórtice de desesperación ante la idea de los crueles giros del destino que lo visitaron. Y la maldición más importante de todas, ser maldecido con un destino que nunca se puede cambiar, porque soy impotente. Nunca podré cambiar mi destino ni proteger a los que amo. De hecho, el peso de sus palabras cayó sobre él como una montaña, una carga capaz de aplastar el alma misma de un hombre. Sus dedos se fijaron en los intrincados patrones de los talismanes de pergamino, y su ceño se frunció en una profunda concentración para encontrar consuelo en esos místicos diseños. Todo lo que podía recordar era cuando un hombre desconocido lo noqueó, después de lo cual se desmayó. Solo para encontrarse en esta habitación muy oscura con un collar alrededor de su cuello que su amiga le había dado antes de morir. Después de haber examinado los talismanes y encontrarlos encantados para retenerlo, o más bien, su sobreprotección hacia su amigo en su alma, se volvió para volver a sentarse. Pero se encontró con el sonido de una puerta abriéndose. Un hombre, vestido con un mono negro que parecía ceñir su físico atlético, entró en la habitación. Estaba vendado por toda la cara, cubriéndole los ojos, pero su cabello blanco como la nieve brillaba junto a mis propios mechones de cuervo con toques de verde esmeralda. Aunque sus ojos estaban cubiertos, el poder y la sabiduría de su porte habrían inspirado respeto y asombro en otra persona. Caminaba con gracia para su complexión delgada y musculosa, con cada paso deliberado y con su propósito. Su carisma me golpeó a medida que se acercaba a mí, esta extraña sensación de familiaridad tirando de los bordes de mi conciencia. Sus pasos resonaban en la oscuridad, uniéndose al suave crujido de sus vestiduras. Se detuvo frente a mí, con movimientos controlados y fluidos. Su mirada ciega pareció arder en mi alma mientras pronunciaba en un tono autoritario pero gentil, Izuku Yag. Tenemos que hablar. El joven llamado Izuku levantó ojos verde azulado fatigados, círculos oscuros grabados debajo de ellos por el agotamiento implacable. Sus ojos se encontraron con el rostro oscurecido del desconocido, una mezcla de inquietud y curiosidad se arremolinó en su interior. Mi nombre es Izuku Okotsu, anteriormente Izuku Yag, y esta es mi historia maldita. Hace 12 años. 4 años. Hospital Musutafu, Japón. Oka-chan, ¿no crees que en realidad podría tener una peculiaridad realmente genial? Preguntó Izuku. El rostro del chico de cara redonda se iluminó de emoción. Su cabello negro puro y esponjoso veteado con un color verde vivo, bailando alrededor de su cabeza de una manera salvaje y desenfrenada.
Sí, Ok-chan, esperando que yo también obtenga una peculiaridad increíble. Aizumi intervino mientras sus largos mechones verdes rizados rebotaban debido a su movimiento en su asiento. Compartiendo la característica prominente de los gemelos estaban las 3 pecas que adornaban sus mejillas como una constelación en forma de diamante. Su madre sonrió ante el entusiasmo de sus hijos. Inko Yagi era una dama esbelta, gentil en sus modales y calmante para los nervios. Sus ojos grandes y expresivos eran como esmeraldas, en efecto, igual que los de sus hijos, y sin embargo algunos tonos más profundos, como el follaje que crecía rico y verde bajo los rayos del sol. Su cabello era una cortina brillante del mismo verde intenso, que fluía con un estilo liso y elegante más allá de sus hombros. Excepto por una pequeña cola de caballo puntiaguda que rebotaba juguetonamente en la base de su cuello. Estoy segura de que ambos desarrollarán peculiaridades increíbles, los tranquilizó, acariciando suavemente el cabello rebelde de Izuku. La familia se sentó en la sala de espera del hospital Musutafu, llena de expectación mientras esperaban el regreso del médico con los resultados de la evaluación de QWER de los gemelos. Izuku, un poco más bajito en comparación con su hermana, se volvió más inquieto. Su mente se aceleraba con posibilidades sobre el increíble poder que podría manifestarse repentinamente dentro de él. La mirada azul cristalina de Aizumi brilló con determinación mientras se inclinaba hacia adelante, su voz apenas por encima de un susurro. No puedo esperar a averiguarlo, dijo ella, con la voz temblorosa por la emoción apenas disimulada. Los gemelos intercambiaron una mirada cómplice, las visiones que invocaron, por lo tanto, los convencieron a ambos de que estaban destinados a grandes hazañas y abundantes talentos. En estas mentes florecientes y curiosas, el mundo seguía siendo un lienzo abierto para ser coloreado por la individualidad. Y les resultaba difícil esperar y ver qué maravillosos matices les esperaban. La puerta se abrió con un crujido y las cabezas de los gemelos giraron hacia ella con súbito interés. Los ojos de los gemelos se abrieron de par en par con anticipación cuando entró el médico en persona. Era un anciano cuyo comportamiento amable se suavizaba con rasgos suaves y arrugados y algo que se asemejaba a un cálido brillo en los ojos. Su cuerpo tenía esa suave flacidez asociada con la edad avanzada, pero aún así se comportaba con tranquila dignidad, imponiendo respeto. Su cabeza calva brillaba bajo las luces fluorescentes, con la calva en la parte superior de su cabeza brillando a la luz. Un bigote tupido y meticulosamente recortado se sumaba al atractivo de abuelo, retorciéndose y bailando mientras cada palabra y sonrisa se encrucijaba en su rostro. Estaba vestido con una bata blanca de laboratorio, aunque su blancura se compensaba un poco con las manchas descoloridas que salpicaban la tela, un testimonio de años de servicio dedicado. Llevaba unas peculiares gafas en forma de engranajes que colgaban de su cuello, un accesorio que hablaba de la mente inventiva y del buen ojo para los detalles que poseía el doctor. Su etiqueta con su nombre decía Dr. Tsubasa, balanceándose suavemente con cada paso mesurado en la habitación. Su presencia, cuando llegó a la familia, era de una autoridad tranquila que parecía llenar el espacio a su alrededor. Los ojos del doctor se arrugaron en las comisuras mientras ofrecía una cálida sonrisa, tranquilizando a los ansiosos gemelos al instante. Bueno, señora Yag, tengo algunas noticias sobre la evaluación de las peculiaridades de los niños, empezó Tsubasa, suave y bajo, teñido de un poco de solemnidad por debajo. Fue de esta manera que el médico mayor se detuvo, sopesando sus palabras mientras atendía a la familia que esperaba ansiosamente su respuesta. El corazón de Inko comenzó a acelerarse cuando instintivamente extendió la mano hacia unas manos más pequeñas, apretándolas tranquilizadoramente. Izuku y Aizumi se inclinaron hacia adelante, con los ojos esmeralda muy abiertos por la emoción y la aprensión mezcladas. La aguda mirada de Tsubasa vaciló cuando se encontró con las expresiones esperanzadas de los gemelos. La buena noticia es que tu hija, Aizumi, ha manifestado una peculiaridad extraordinaria. Una cálida sonrisa se extendió por sus arrugadas facciones mientras se volvía para dirigirse a la joven. Aizumi, querida, posees la habilidad única de atraer objetos con tu mente. Los ojos de Aizumi se abrieron, su boca formando una pequeña O de sorpresa y deleite. ¿En serio? Suspiró, su voz apenas por encima de un susurro mientras digería la increíble noticia. Tsubasa asintió alentadoramente hacia ella. Sí, efectivamente. Si sigues el entrenamiento adecuado con la máxima dedicación, entonces realmente puedes convertirte en un gran héroe. Una sonrisa radiante se extendió en el rostro de Aizumi, sus pecas se movían animadamente con una felicidad desenfrenada. Inko le sonrió con orgullo, con unos ojos brillantes que contenían lágrimas de felicidad por el extraordinario regalo de su hija. Su expresión, sin embargo, se volvió grave, y cambió su enfoque a Izuku, cuyos ojos de color claro permanecían brillantes con anticipación. El peso se volvió pesado en el corazón de Tsubasa porque sabía la difícil verdad que tenía que impartir. Peculiar. Esa palabra flotaba en el aire, un peso asfixiante que aplastaba los sueños acariciados de Izuku bajo su fuerza opresiva.
Los ojos esmeralda, que una vez brillaron con esperanza, sin restricciones y llenos de asombro, se oscurecieron a medida que se hundía el sombrío pronunciamiento del médico. La mente de Izuku dio vueltas, aferrándose a cada fibra de posibilidad de que todo fuera solo un terrible error. Su boca se abría y se cerraba, pero no salía ninguna palabra. El silencio era ensordecedor después de aquellas palabras devastadoras del doctor. A su lado, la brillante sonrisa de Aizumi vaciló mientras su ceño se fruncía confundida por no entender del todo las ramificaciones de un hermano sin don. La mano de Inko se dirigió a su boca, ahogando un jadeo mientras su corazón latía con la angustia de una madre dentro de ella. Su rostro era una imagen de compasión, sus ojos brillaban con sinceridad en su tristeza por el niño cuyos sueños acababa de destruir. Izuku, comenzó, su voz suave pero solemnemente pesada. Sé que esto es difícil de escuchar. Pero ser Querclis no significa que tu vida haya terminado. Todavía hay muchos caminos que puedes seguir, muchas formas en las que puedes retribuir a la sociedad. Dentro de su mente, Izuku ahora tenía un tornado de esperanzas y sueños destrozados. Quería ser como los grandes héroes, ser capaz de usar poderes extraordinarios para la justicia y la protección. Ahora, esa posibilidad parecía deslizarse entre sus dedos como arena, dejándolo perdido en el mar. Sintió el pinchazo de las lágrimas en las comisuras de sus ojos, pero cavó profundo y se negó a dejarlas caer. Apretó los dientes en un intento de mantener la cara recta. Pero yo quería ser un héroe, dijo finalmente, con la voz temblorosa por todos los sueños rotos. Sintiendo que le dolía el corazón por el joven, Tsubasa le dio a Izuku golpecitos tranquilizadores en el hombro. Lo sé, hijo mío. Eres joven. Hay mucho más trabajo que puedes hacer, muchas carreras por ahí para que las emprendas. No todos son héroes. Gracias, doctora, dijo Inko, con los ojos nublados por una mezcla de tristeza y resignación. Su sonrisa era pequeña, de labios apretados, su mirada nunca llegaba a sus ojos para mostrar la confusión que había en su interior. Los hombros de Izuku se hundieron, sus ojos estaban clavados en el suelo, y solo una lágrima mostraba su mejilla pecosa. Sus sueños de heroísmo, elevándose por los cielos y salvando vidas con poderes increíbles, se desmoronaron a su alrededor como cristales rotos. Aizumi frunció las cejas con perplejidad mientras miraba a su hermano y a su madre, desamparada. Pero Okei-chan, ¿qué pasa con Izuku? ¿No tiene él también una peculiaridad?, preguntó muy preocupada. El corazón de Inko se tensó ante la cruda decepción grabada en el rostro de su hijo. Ella extendió la mano suavemente, alborotando sus mechones verdes con comodidad. Cariño, a veces. No todo el mundo tiene una peculiaridad. Pero eso no te hace menos especial o capaz de lograr grandes cosas. Sus puños se apretaron a los costados, los clavos se clavaron en sus palmas mientras obligaba a las lágrimas que brotaban de sus ojos a permanecer en su lugar. Pero yo quería ser un héroe, como Almigt, susurró de nuevo, con la voz temblorosa por la emoción apenas contenida. Inko abrazó a Izuku en un cálido abrazo mientras sentía que se le rompía el corazón por su hijo, cuyos sueños habían sido destrozados. Lo sé, pequeño héroe, murmuró ella, dándole un tierno beso en la parte superior de la cabeza. Pero hay muchas maneras de ser un héroe, peculiar o de otro tipo. Tienes un corazón bondadoso y un espíritu valiente, y eso es lo más esencial que puede tener un verdadero héroe. Gracias, Oka-chan, susurró Izuku, su voz se quebró mientras lágrimas calientes corrían por sus mejillas pecosas. Se puso de pie, reuniendo a sus hijos, y se volvió hacia el médico con un gesto de asentimiento. Niños, vámonos a casa. Cuando llegamos a casa, Inko nos sentó para explicarnos lo que el hospital le había revelado a nuestro padre, Toshinori. Un hombre alto y delgado con la más amable de las caras y esas arrugas en los bordes de sus ojos cuando sonreía. Escuchó a Inko relatar la evaluación dada por el médico. Toshinori sonrió de orgullo al enterarse de las capacidades telequinéticas de la joven. Con tono juguetón alborotó los rizos verdes de la joven. Esa es mi chica. Con una peculiaridad como esa y el entrenamiento adecuado, algún día serás un héroe increíble. Aizumi sonrió ante los elogios de su padre, pero cuando los ojos de Toshinori se iluminaron hacia mí, su sonrisa no llegó tan lejos. Podía sentir la alegría fingida detrás de él, el trasfondo de lástima. Aunque era bastante perceptivo en ese momento, ser Querclis me golpeó con toda su fuerza en nuestra sociedad. Recuerdo que en el preescolar los otros niños acosaban a Aizumi cuando sus habilidades se manifestaban por primera vez. Sus ojos brillaban de asombro, de admiración. Pero luego las cosas cambiaron muy rápidamente, en el instante en que se corrió la voz de que yo era Querclis. De repente, me convertí en el paria, el blanco de todas sus burlas y susurros crueles. Seguí adelante con la ayuda de los amigos de mis padres en el trabajo, especialmente gracias al amor incondicional y el aliento de mi madre. Pero esto empezó a cambiar poco a poco con el paso de los meses.
Ese extraordinario talento que Aizumi tenía para su peculiaridad poco a poco cautivó incluso a mis padres, y su enfoque comenzó a alejarse de mí para cultivar sus excelentes habilidades nacientes. Al principio, eran cosas pequeñas, sesiones de entrenamiento adicionales y salidas especiales diseñadas para perfeccionar sus habilidades. Poco a poco, sin embargo, comenzó a manifestarse de maneras más fuertes. Las cenas en la mesa giraban en torno al progreso, el potencial y el brillante futuro de Aizumi que le esperaba como heroína en entrenamiento. Estaba tratando de no dejar que me afectara, pero se estaba volviendo casi imposible no sentir el aislamiento. Las caras de mamá y papá se iluminaban cada vez que Aizumi hacía algo telequinético, para cuando sus ojos se dirigieron a mí, todavía estaban como mortecino. Mi madre, mi antigua campeona, parecía tener cada vez menos tiempo para mí. La atención ahora pertenece al régimen de entrenamiento de Aizumi, investigando los mejores métodos para nutrir su don y planeando la inevitable elección de alguna prestigiosa academia de héroes. No fue negligencia intencional, sino más bien un subproducto de su abrumador orgullo y ambición por el éxito de Aizumi. Ella, a sus ojos, estaba ordenada para la grandeza, una heroína en ciernes cuya leyenda estaría entre las estrellas. Me convertí en la ocurrencia tardía, una sombra en el fondo, que se desvanecía en la oscuridad a medida que el foco brillaba intensamente sobre las extraordinarias habilidades de mi hermana. 2 años después, a los 6 años, en el parque Musutafu. Mis días se convirtieron en una borrosidad de levantarme temprano, prepararme para la escuela y sufrir el aislamiento que venía con ser Querclis. Aizumi había florecido en sus habilidades y en la consideración de sus compañeros de clase, a su vez, me recibieron, en el mejor de los casos, con indiferencia, y en el peor, con francamente disgusto. Algunos días fueron peores que otros. En los días realmente malos, los amigos de Aizumi se apiñaban a su alrededor en un círculo mientras ella invocaba sus poderes de telequinesis para hacer flotar algún objeto, que aparentemente levitaría con solo un movimiento de su muñeca. Y, la mayoría de los días bueno, te mostraré. Izuku yacía desplomado sobre la hierba, con una mancha de moretones y cortes por todo el cuerpo. La sangre brotaba de su nariz y de la comisura de su boca y caía sobre las briznas de hierba debajo de él, pintándolas de carmesí. Su antiguo amigo, Katsuki. Ahora uno de los seguidores de Aizumi a los que se le había lavado el cerebro se burló de su maltrecha figura. Deku, bastardo inútil, escupió Katsuki de nuevo, sus ojos carmesí ardiendo con su desprecio. ¿De verdad crees que un debilucho sin peculiaridades como tú puede convertirse en un héroe? Dejó escapar una carcajada burlona y sus compinches se unieron en crueles carcajadas. Izuku hizo una mueca, cada ladrido de risa era un estilete para el corazón. Luchó por levantarse, sus brazos temblaban por el esfuerzo, pero Katsuki plantó un pie en su espalda, sosteniéndolo contra el suelo. «Quédate abajo, Deku», gruñó Katsuki, su voz impregnada de veneno. «No eres más que una pequeña roca en el camino hacia la grandeza. Las personas de nuestra especie, dotadas de maravillosos dones, serán los héroes, estás justo ahí, bueno, solo eres una partícula sin valor que se aferra a un sueño que nunca se hará realidad». De pie detrás de él estaba su hermana gemela, Tsumi. Era un clon idéntico de su madre, Mitsuki Bakugo, con rasgos muy afilados y una actitud llameante que dio paso a su hermano. Sus ojos carmesí ardían como los fuegos de la pasión que dieron a luz a su hermano, mientras su cabello rubio ceniza estaba recogido en una cola de caballo desordenada, con algunos mechones sueltos alrededor de su rostro. A la derecha de Aizumi estaban los gemelos Todoroki, Shoutou y Sokka. El Shoutou estaba bien definido con el pelo heterocromático hasta el extremo, un lado de un blanco brillante y el otro de un carmesí profundo. Sus ojos, uno de un turquesa agudo y el otro de un gris ardiente, evaluaron a Izuku con una mezcla de disgusto y curiosidad. Su hermana gemela, Sokka, compartía los mismos colores de cabello y ojos, pero sus rasgos eran más suaves y delicados. Las lágrimas brotaron de los ojos de Izuku cuando su visión comenzó a nublarse, luchando contra el peso que Katsuki estaba aplicando con su pie. «No me rendiré», dijo con voz áspera, ronca por todas las golpizas. «Me convertiré en un héroe, cueste lo que cueste». Katsuki se burló, su expresión se convirtió en una sonrisa sádica. «Ah, ¿sí? ¿Y cómo planeas hacer eso, Eres tan útil como un montón de basura». Se inclinó, su aliento caliente abanicando el rostro de Izuku. «Acéptalo, Deku. No eres nada, y nunca llegarás a nada». Katsuki luego empujó brutalmente la cara de Izuku contra el suelo y se rió con el resto de sus antiguos amigos, el sonido resonó en los oídos de Izuku. Estaba acostado, con dolor en el cuerpo, la moral reducida a cenizas. «¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí?», susurró Izuku, su voz temblando de angustia mientras se desplomaba sobre la hierba. Las lágrimas corrían por sus mejillas pecosas y se mezclaban con la sangre de su nariz y la hendidura de su labio a medida que goteaba, dejando rastros rojos. Trató de levantarse, pero un dolor agudo le atravesó las costillas, obligándole a una mueca a torcer sus rasgos.
Sus brazos temblaban por el esfuerzo mientras el cuerpo, golpeado y magullado por las implacables golpizas, amenazaba con colapsar de nuevo. En ese momento, Izuku se sintió tan solo, una pizca de insignificancia en un mundo que celebraba los poderes y despreciaba a los que no los tenían. Su sueño de volar alto por los cielos y salvar vidas con poderes más allá de la imaginación pareció derrumbarse sobre él como cristales rotos. ¿Alguien en este mundo me aceptará alguna vez?, susurró, su voz apenas audible, una súplica suplicante al universo que lo había abandonado. Era como si su plegaria hubiera sido escuchada cuando un suave susurro de tela llegó a él. Izuku levantó la mirada, sus ojos se abrieron cuando una figura esbelta se materializó ante él. Allí, de pie frente a él, había una muchacha con mechones de cuervo en cascada por toda la espalda, sus suaves ojos expresaban preocupación y curiosidad en sus rasgos. Su piel color melocotón era suave, excepto por una marca de belleza justo debajo de su barbilla, como un pequeño defecto que solo resaltaba su belleza espectral. Estaba vestida con un vestido negro sin mangas con cuello blanco y pequeños dibujos de corazones, delgado, aferrado a su esbelta figura. Sus pies estaban calzados con zapatos morados, visibles debajo de la falda de su vestido, rematando una apariencia caprichosa pero entrañable. Izuku parpadeó, inseguro de si esta visión que tenía frente a él era real o solo la sacudida de su maltrecha imaginación. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta como un enmarañado lío de emociones que se negaban a desenredarse. La muchacha inclinó la cabeza hacia un lado, y sus ojos brillaron con una cualidad sobrenatural mientras contemplaba al chico destrozado que yacía ante ella. Su sonrisa era suave en las comisuras, una promesa silenciosa de consuelo y comprensión en un mundo que lo había rechazado. Entonces, de repente, una oleada de esperanza atravesó el corazón de Izuku, una llama que no se apagaría, sin importar el viento de la adversidad. Hablaba con una voz suave y dulce. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, preguntó, sin apartar sus ojos de la forma golpeada de Izuku. No, estoy bien, contestó Izuku, haciendo una mueca mientras intentaba sentarse. La presencia de la muchacha lo había sobresaltado, pero había una dulzura en su comportamiento que lo tranquilizaba. Inclinó la cabeza, con trenzas de cuervo cayendo sobre sus hombros. ¿Estás seguro? Te ves bastante golpeado. La mirada de Izuku cayó, la vergüenza quemando sus mejillas. No es nada que no pueda manejar. Los ojos de la niña se suavizaron en comprensión. Esos chicos te estaban intimidando, ¿no? Cuando Izuku no respondió, suspiró. Soy Rike. Orimoto Rike. Izuku Yag, murmuró, encontrándose finalmente con su amable mirada. Los labios de Rike se curvaron en una cálida sonrisa. Es un placer conocerte, Izuku. Echó un vistazo al patio vacío de la escuela. ¿Por qué no me dices lo que está pasando? Soy un buen oyente. Izuku vaciló, preguntándose si realmente podía confiar en este extraño. Sin embargo, al examinar su expresión abierta, sintió una extraña sensación de parentesco, como si ella pudiera entender de una manera que otros no podían solo con su dolor. Es porque soy Querclis, admitió, dejando las palabras un sabor amargo en su boca. Los otros niños piensan que no valgo nada por eso. Las cejas de Rike se juntaron. Eso es terrible, murmuró. El hecho de que no tengas un don no significa que no valgas nada. La calidez se abrió en el pecho de Izuku ante sus palabras. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. La mirada de Rike se agudizó con determinación. Izuku, ¿quieres ser mi amigo?, preguntó Rike en voz baja, extendiendo una delicada mano para ayudarlo a levantarse. Los ojos de Izuku se abrieron ante la repentina oferta, pasando de su mano ofrecida a su suave sonrisa, buscando trucos o burlas. Al no ver a ninguno de los dos, colocó la palma de su mano con cautela en la de ella, y ella lo levantó hasta que se puso en pie sin esfuerzo aparente. Mientras se levantaba, Izuku hizo una mueca, y los dolores y molestias palpitantes de la golpiza anterior se hicieron notar una vez más. Rike frunció el ceño ante su incomodidad. Tragando saliva más allá del nudo en su garganta, Izuku se encontró con su mirada una vez más. Yo. Me gustaría eso, dijo en voz baja, ser tu amigo, quiero decir. En el instante en que lo dijo, el rostro de Rike se iluminó como el sol naciente al amanecer, su radiante sonrisa pareció disipar todas las sombras persistentes de su tormento. Genial, exclamó ella. Podemos empezar por arreglarte. Conozco un lugar tranquilo donde podemos descansar un poco. Lo tomó del brazo, cuidando de sus heridas, y se volvió para cruzar el patio de la escuela con él hacia un rincón más apartado bajo las ramas caídas de un sauce llorón. Mientras caminaban, Izuku la estudió a su lado, esta chica extraña y etérea que había aparecido de la nada pero hablaba con tanta compasión. Un extraño calor se deslizó por su pecho, y los zarcillos se enroscaron alrededor de su corazón magullado. Tal vez, solo tal vez, finalmente había encontrado su camino para salir de la oscura e inquietante soledad que se había apoderado de su vida.
Por primera vez en lo que parecía ser una eternidad, Izuku permitió que su cuerpo reavivara la brasa más remota de esperanza dentro de sí mismo. Con Rike a su lado, se sentía. Las posibilidades comienzan a desplegarse. 4 años después, a los 10 años, el 15 de julio. Los años parecían haber pasado como un rayo de dulzura y amarga soledad. A medida que Aizumi continuaba ascendiendo, disfrutando de la adoración de nuestros padres y compañeros, encontré consuelo en la firme compañía de Rike. Se convirtió en mi lámpara en la oscuridad, recordándome siempre que no estaba sola en este mundo que parecía haberme abandonado. Luego, aunque todos los cumpleaños tenían sus días para celebrarse, poco a poco se convirtieron en ideas tardías en medio de la máxima prioridad de aumentar el talento especial de Aizumi. Aún así, incluso cuando el duro y amargo aguijón de haber sido descuidada comenzó a abrumarme, Rike y ese firme vínculo de amistad iluminaron el camino que tenía por delante. Terminamos en ese mismo parque donde nuestros caminos se cruzaron por primera vez, llenos de calidez, que solo esos recuerdos especiales pueden brindar. Ahora, mientras estábamos sentados bajo la sombra moteada de aquel sauce llorón, cuyas ramas se mecían con la suave brisa de verano, Rike me tendió algo. Era un gesto muy simple, pero profundo a su manera, que decía mucho sobre su percepción. Ahora extendía un collar con un anillo sobre él, el metal brillaba en aquellos rayos de sol filtrados. Sus ojos brillaban con una ternura que desmentía su juventud, mientras que una profundidad de emociones se filtraba difícil de imaginar en sus tiernos años. «Feliz cumpleaños, Izuku», susurró con palabras suaves, su rostro amable mientras sujetaba el collar alrededor de mi cuello. «Este es un símbolo de nuestra amistad, una promesa de que siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Y, algún día, nuestro matrimonio». Miré hacia abajo hacia el regalo simple pero muy sincero y coloqué mis dedos metálicos fríos sobre él. «Rike», dije, con la voz cargada de emoción. «Esto realmente significa mucho para mí». Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había hecho, una promesa infantil, un juramento de perpetuidad contra viento y marea. Allí estábamos nosotros dos, almas gemelas unidas por ese vínculo tenue nacido en el fuego de la soledad, pero templadas por el corazón resistente. Sus ojos no estaban llenos de lástima ni de condescendencia, sino de una comprensión más profunda, tal vez más allá del léxico de las palabras. En sus brazos, me sentí reconfortado, aliviado de la implacable tortura que había sido mi vida. Pero mi felicidad nunca duró mucho. Me acordé de la oscura verdad de mi vida. Toda la dichosa tarde se rompió justo en el momento en que salíamos del parque. Mis dedos estaban entrelazados con la delgada mano de Rike y atados con suave calidez, hablando de nuestro vínculo inquebrantable. Cruzamos la calle tranquila, perdidos en la bruma de nuestras risas y compartimos alegría. El chirrido de los neumáticos rompió primero la tranquilidad. Mi cabeza dio vueltas justo a tiempo para ver un elegante sedán negro que se precipitaba hacia nosotros a gran velocidad, con los ojos del conductor vidriosos y desenfocados. El tiempo pareció ralentizarse a medida que el vehículo se abalanzaba sobre nosotros, el carro de la muerte abriendo un camino de destrucción. En ese momento atemporal, los ojos de Rike se abrieron de par en par, sus labios se abrieron en un grito de alarma silencioso. Antes de que pudiera estremecerme, soltó la mano de un tirón y se arrojó hacia el niño que estaba paralizado en la calle. Su cuerpo impactó contra el coche en movimiento con un fuerte ruido sordo, haciendo que su forma de muñeca de trapo cayera sobre el asfalto inflexible. «¿Rike?», grité, con la voz arrancada de un lugar de angustia primitiva. Corriendo hacia su forma arrugada, me arrodillé tambaleándome, acunando su cuerpo inerte en mis brazos mientras el hedor acre de la gasolina y el caucho quemado asaltaban mis sentidos. Sus cabellos de cuervo estaban empapados de sangre, un carmesí vívido florecía en la delicada tela de su vestido. Sus ojos se abrieron de par en par, los estanques de color esmeralda penetraron profundamente en mi alma. «Izuku», graznó ella, un riachuelo de sangre goteando de la comisura de su boca. Con manos temblorosas, se aferró al collar del anillo, frotando el metal con escarlata. «Nunca lo olvides. Nuestra promesa». Las lágrimas corrían por mis mejillas pecosas mientras la abrazaba más fuerte, su calor ya se estaba desvaneciendo. «Por favor, no me dejes», supliqué, con la voz quebrada por una tristeza desenfrenada. «No puedo perderte a ti también». Rike esbozó una leve sonrisa, y su resplandor se atenuaba con cada fugaz segundo. «Nunca lo harás. Estar solo». Su mirada esmeralda vagaba a la deriva, sin ver, mientras los últimos vestigios de vida se desvanecían. Aullé de dolor, mis gritos resonaron en las calles vacías mientras me aferraba a su cuerpo sin vida. Esa única luz en mi mundo, esa única atadura que me sostenía a la esperanza, se extinguió brutalmente. Allí, en ese momento, sentí que los últimos fragmentos de mi alma maltrecha se rompían y me enviaban a la deriva en un mar de oscuridad y desesperación. Desde lo más profundo de mi miseria, una presencia enfermiza se deslizó hacia mí. Procedía de la negrura, viscosa como el lodo, y su forma fluía y refluía de una manera líquida que bien podría resultar muy desagradable.
Su esencia misma olía a podredumbre, como si su llegada realmente asaltara mis sentidos con el olor de la carne en descomposición. La entidad amorfa, a pesar de no tener ojos, se las arregló para mirarme, su rostro sin rasgos distintivos estaba imbuido de alguna manera con la desconcertante sensación de conciencia. De ella emergió una voz baja y áspera, y las palabras que pronunció me provocaron escalofríos. Izuku. Cuando Rig Roun Wu. La abeja de LL Letma Aried. La repugnancia y el terror se apoderaron de mí cuando la asquerosa criatura extendió un zarcillo ropado que se enroscó alrededor de mis piernas con un abrazo frío y pegajoso. Mi rostro se contorsionó en una expresión de horror abyecto, todo mi ser retrocedió ante esta repugnante aberración. Es un prometer. Es una promesa, Izuku. 6 años después. 16 años. 15 de julio, una semana antes. Han pasado 6 largos años desde que Rike murió y se transformó en un espíritu maldito. Puedo recordar vívidamente el día de su funeral, a pesar de mis lágrimas, mi rostro permaneció estoico y sin emociones durante todo el servicio. Había llegado a un punto en el que ya no me importaba lo que sucedía a mi alrededor. Aizumi y sus amigas ya habían dejado claro cuál era mi posición en este mundo injusto nuestro. Secundaria Aldera. Hola, tercer año, gritó el maestro a sus alumnos. Es ese momento en el que debes empezar a pensar en lo que quieres hacer con tu futuro, dijo, caminando de un lado a otro en el aula. Tengo estos formularios de carrera para todos ustedes, pero, hizo una pausa, con un brillo de diversión en sus ojos. Sé que todos ustedes tienen grandes sueños de convertirse en héroes. Luego, juguetonamente, lanzó las formas al aire. El aula se llenó de un rotundo sí, mientras la mayoría de los estudiantes mostraban con entusiasmo su acuerdo, cada uno con sus peculiaridades únicas. Sin embargo, un pequeño grupo de 5 individuos permaneció notablemente en silencio, sus expresiones transmitían un sentimiento de indiferencia o tal vez incluso arrogancia. Lo que los diferenciaba del entusiasmo colectivo de sus compañeros. Con sus peculiaridades inútiles, deberían considerarse afortunados solo por ser compañeros. Katsuki Bakugo, de 16 años, en medio de su arrogante diatriba, fue interrumpido por un compañero de estudios. «Deja de estar tan lleno de ti mismo, Katsuki», exclamó el estudiante. «Cállate, los extras deberían saber cuál es su lugar». Katsuki replicó, con una expresión de suficiencia con pequeñas chispas de explosiones en sus ojos. «Ah, Bakugo», exclamó el profesor, mirando a través del aula antes de señalar a un grupo de estudiantes. «He oído que tú, Tsumi, los gemelos Todoroki y Aizumi estáis apuntando a la escuela secundaria UA». Hizo un gesto hacia los 4 estudiantes. Con una mezcla de orgullo y expectación coloreando su tono. El enfoque de la clase se desplazó a los estudiantes mencionados. Sentados uno al lado del otro, el distintivo cabello bicolor de Shoutou y Soka Todoroki los distingue de sus compañeros. Si bien la apariencia de Shoutou no había cambiado mucho desde la infancia, el cabello de Soka había crecido más y caía en cascada por su espalda. Sentada junto a ellos, Tsumi Bakugo se reclinó en su silla con una sonrisa segura en sus labios. Había sufrido una gran transformación desde la infancia. Su largo cabello rubio tenía un estilo único, un flequillo puntiagudo enmarcaba su rostro, mientras que 2 coletas cortas y juguetonas en la parte posterior se sumaban a su apariencia feroz. Su complexión atlética reflejaba horas de entrenamiento dedicado, y su presencia imponente se acentuaba con sus senos de copa C. Aizumi, sentado cerca, asintió sutilmente en reconocimiento de las palabras del maestro. Sus ojos esmeralda, una vez llenos de curiosidad infantil, ahora exudaban una chispa decidida. Había madurado hasta convertirse en una joven formidable, con un físico esculpido tras años de riguroso entrenamiento. La sala se llenó de charlas después del anuncio. Así es, intervino Katsuki, su voz rebosante de confianza mientras saltaba sobre el escritorio. O aprobamos el examen final o obtuvimos recomendaciones. UA es el único lugar que merece élites como nosotros. Las otras escuelas pueden encargarse del resto. Kitsumi puso los ojos en blanco ante las palabras de su gemela, pero no discutió. Nos hemos estado preparando para esto toda nuestra vida, agregó, su voz con una seguridad similar, pero con un toque de compostura. Los gemelos Todoroki intercambiaron una mirada, pero permanecieron en silencio, sus pensamientos sobre UA ocultos detrás de expresiones ilegibles. «Oh, Yag. Tú también vas a ir por la UA, ¿no?», preguntó el maestro, con la voz teñida de sorpresa. De repente, el aula se vio envuelta en un silencio espeluznante. Parecía como si todo el aire hubiera sido succionado, dejando un vacío de conmoción e incredulidad. El fondo se difuminó, dejando solo las emociones intensas en el centro de la habitación. La cara de Bakugo se retorció con una mezcla de conmoción y furia. Sus ojos carmesí se abrieron y luego se entrecerraron peligrosamente, su mandíbula se apretó tan fuerte que parecía a punto de romperse.
Las venas se le hinchaban en el cuello mientras luchaba por contener su ira explosiva. Detrás de él, desapercibido hasta entonces, estaba sentado un chico que parecía contrastar con la animada energía del aula. Su cabello negro azabache con mechones de color verde esmeralda era un claro recordatorio de lo que solía ser. Hasta ese momento, había estado desplomado sobre su escritorio, aparentemente dormido o perdido en su mundo. Al escuchar su nombre, Izuku Yag levantó lentamente la cabeza. Sus movimientos eran deliberados, casi mecánicos, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo inmenso. Cuando su rostro apareció a la vista, la clase contuvo la respiración colectivamente. Los ojos verde azulado de Izuku, una vez vibrantes con vida y sueños, ahora parecían huecos y distantes. Bolsas oscuras y permanentes colgaban debajo de ellos, principalmente debido a la muerte de Rike. Su mirada tenía una cualidad fría y vidriosa, como si estuviera mirando a través de todos en lugar de mirarlos a ellos. Izuku y Bakugo se miraron a los ojos por un breve momento. Durante ese fugaz instante, una pizca de algo, tal vez reconocimiento, tal vez resistencia, cruzó la expresión de Izuku antes de volver a su máscara habitual de indiferencia. Sí. ¿Y qué? Izuku respondió sin rodeos. Todos los estudiantes se giraron para mirar a Izuku y se echaron a reír. Escuchó varios comentarios como, el segundo mejor gemelo. En serio, y no se puede obtener una licencia de héroe solo con buenas calificaciones. Bakugo hervía de ira silenciosa, su rostro se retorcía en una máscara de rabia. Sus ojos, ardientes de furia, se fijaron en la forma estoica de Izuku. Con pasos deliberados y amenazantes, avanzó hacia el escritorio de Izuku, cada pisada resonaba en el aula ahora silenciosa. El aire crepitó con la tensión cuando la palma de Bakugo se encendió con pequeñas explosiones amenazantes. El fuerte aroma de la nitroglicerina flotaba en el aire, un fuerte recordatorio de la capacidad impredecible a su disposición. De repente, colocó con fuerza su mano explosiva sobre el escritorio de Izuku, enviando un temblor a través de la habitación. El fuerte ruido repentino hizo que varios estudiantes se estremecieran, pero Izuku permaneció imperturbable. Sus ojos verde azulados sin emociones se elevaron lentamente para encontrarse con la intensa mirada de Bakugo. El agudo contraste entre la ira explosiva de Bakugo y la fría indiferencia de Izuku creó una tensión casi tangible en el aire. «Wow, Bakugo, me sorprende que no hicieras eso antes», comentó Izuku sardónicamente. «¿Crees que eres gracioso, Deku?» Bakugo gruñó, el tono bajo y uniforme de su voz lo hacía aún más amenazante. Pequeñas explosiones seguían estallando en la palma de su mano, quemando la superficie del escritorio de Izuku. «¿Crees que un don nadie como tú tiene cabida en la UA?» La respuesta de Izuku fue la deliberación en un abrir y cerrar de ojos. Ante esto, Bakugo pareció enfurecerse aún más, su rostro se torció aún más en un profundo ceño fruncido. «¿Qué pasa, Deku? ¿El gato tiene tu lengua?» Bakugo gruñó, bajando aún más la cabeza. El aliento de ira caliente resonó en el rostro de Izuku. ¿O por fin te estás dando cuenta de lo patéticos que son tus sueños? La expresión de Izuku no cambió, pero algo parpadeó en el fondo de sus ojos. No era miedo, ni ira. Era algo más sombrío, una mezcla más profunda de resignación y resentimiento apenas contenido. ¿Mis sueños? Izuku finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué sabes de mis sueños, Kacchan? El apodo de la infancia se le escapó, mezclado con una amargura que incluso Bakugo detuvo. Por un momento, el aula se quedó en silencio, la tensión era palpable. Luego, Izuku continuó con un tono duro en su voz. Tienes razón. Soy peculiar. Pero eso no significa que no pueda intentarlo. Eso no significa que no pueda pelear. Hubo un apretón apretado de la mano libre de Bakugo, con los nudillos blancos por la tensión. Todo su cuerpo temblaba y temblaba con una ira apenas contenida, como un volcán a punto de estallar en su cima. «¿Tú? ¿Te atreves?», gruñó con voz temblorosa. El brazo de Bakugo se lanzó hacia adelante, desatando un torrente de explosiones de su palma. Pero antes de que la explosión pudiera conectarse, la mano de Izuku se lanzó con una velocidad inesperada, agarrando la muñeca de Bakugo con un agarre fuerte e inquebrantable. En un movimiento fluido, Izuku se retorció, usando el impulso de Bakugo contra él. Los ojos del rubio se abrieron en estado de shock al sentir que sus pies despegaban del suelo. Con un ruido sordo, la espalda de Bakugo se estrelló contra el escritorio de Izuku, el impacto le quitó el viento de los pulmones. Izuku mantuvo su agarre, retorciendo el brazo de Bakugo en un doloroso candado. «¿Ves, Kacchan?», dijo con voz baja y fría. Una sonrisa amarga jugaba en las comisuras de su boca, muy lejos de las tímidas sonrisas de su infancia. «Esto es lo que quise decir con pelear». El rostro de Bakugo se contorsionó, una mezcla de dolor, conmoción y furia desenfrenada. Sus ojos carmesí ardían con una rabia que parecía incendiar el aire que los rodeaba.
Luchó contra el agarre de Izuku, pequeñas explosiones estallando inútilmente de su palma atrapada. «Tú. Bastardo». Bakugo gruñó con los dientes apretados, su rostro contorsionado con una mezcla de dolor y furia. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad que podía derretir el acero, pero debajo de la ira, había un destello de incredulidad. «¿Cómo te atreves? ¿Cuándo hiciste?». Tartamudeó, esforzándose por comprender cómo las tornas habían cambiado tan dramáticamente. El agarre de Izuku permaneció firme, sus ojos verde azulado fríos e implacables. «Yo no haría eso si fuera tú», advirtió, con voz baja y firme. «Podría dislocarte el brazo ahora mismo». La clase observaba en silencio atónito, con el aire cargado de tensión. Lo aparentemente imposible había sucedido, el peculiar Deku había dominado a uno de los explosivos prodigios. Incluso Kutsumi, por lo general rápida para saltar en defensa de su gemela, se quedó congelada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Los músculos de Bakugo se tensaron mientras luchaba contra el agarre de Izuku, pequeñas explosiones crepitando ineficazmente de su palma atrapada. Cada estallido y chisporroteo solo parecían enfatizar su impotencia en esta situación. «Vamos a, Vete», gruñó Bakugo, cada palabra chorreando veneno. Su mano libre se retorció, ansioso por desatar una explosión, pero el ángulo incómodo de su posición lo dejó en desventaja. Izuku se acercó más, su aliento sobre la oreja de Bakugo. «No es tan divertido estar del otro lado, ¿verdad, Kacchan?», susurró, el apodo de la infancia ahora era una burla de su pasado compartido. Por un momento, algo parpadeó en los ojos de Bakugo, una pizca de reconocimiento, tal vez incluso un toque de miedo. Pero fue rápidamente consumido por el infierno de su rabia. «Te mataré por esto», Deku escupió, renovando sus luchas. El agarre de Izuku se tensó un poco, provocando una mueca apenas reprimida de Bakugo. «Has estado tratando de hacer eso durante años», contestó Izuku, su voz inquietantemente tranquila. «¿Cómo te va eso?». La maestra, que por fin logró hablar, se puso de pie de repente. Su silla rozó el suelo, rompiendo el tenso silencio que se apoderó del aula. «Yag. Bakugo. Eso es todo», gritó, con el rostro enrojecido por una mezcla de ira y vergüenza por haber perdido el control de su clase. «Ambos, suéltense el uno al otro ahora mismo y regresen a sus asientos». Izuku mantuvo contacto visual con Bakugo por un momento, sus inescrutables ojos verde azulado se cruzaron con los de Bakugo. Luego, lentamente aflojó su agarre del brazo de Bakugo. Mientras Bakugo se levantaba apresuradamente y masajeaba su muñeca, Izuku ajustó su uniforme con calma. «Lo siento, Sensa», dijo Izuku, sin mostrar rastro de genuino remordimiento en su voz. «No volverá a suceder». Bakugo, todavía furioso, intentó hablar, pero el maestro intervino bruscamente. «No más, Bakugo. Vuelve a tu asiento. Ahora». Mientras Bakugo caminaba de vuelta a su escritorio, murmurando maldiciones en voz baja, el resto de la clase observaba en silencio atónito. El aire estaba cargado de tensión y los susurros comenzaron a circular entre los estudiantes. «¿Viste eso? ¿Cómo lo hizo Deku? Tal vez no sea tan inútil como pensábamos». Izuku ignoró los murmullos, su rostro era una máscara impasible mientras volvía a sentarse. Podía sentir el peso de las miradas de sus compañeros de clase, una mezcla de miedo, curiosidad y nuevo respeto. A medida que la clase se asentaba gradualmente en la rutina familiar del día, Izuku notó a Izumi por el rabillo del ojo. La mirada de su hermana tenía una mezcla de sorpresa, preocupación y algo más que no podía identificar del todo. Sus ojos se conectaron brevemente, e Izuku sintió un momento de algo indescriptible. Pero rápidamente lo hizo a un lado, volviendo a centrar su atención en la monótona voz del maestro. Puede que el incidente haya concluido, pero sus consecuencias apenas comenzaban a revelarse. Mientras Izuku miraba por la ventana, su mente vagó hacia el examen de ingreso al agua que se acercaba. Salto temporal. Cuando sonó la campana final, marcando el final de otro día escolar exigente, Izuku comenzó a ordenar sus cosas. El aula zumbaba con el ruido habitual y el bullicio de los estudiantes emocionados por partir, pero Izuku permaneció concentrado en su tarea, moviéndose con precisión y propósito. Tomó su diario de análisis de héroes, el 13º de una larga serie que narraba sus diligentes observaciones de los héroes y sus peculiaridades. Cuando los dedos de Izuku casi tocaron la portada, una mano se abalanzó y agarró el diario. Izuku miró hacia arriba para ver a Bakugo de pie sobre él, sosteniendo el diario robado. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bakugo se burló. Devuélvelo, Kacchan, dijo Izuku con calma, sin romper nunca el contacto visual con Bakugo. La mueca de Bakugo se intensificó. ¿Qué vas a hacer, Deku? Se burló mientras agitaba el diario burlonamente.
Echemos un vistazo a las cosas inútiles que has estado garabateando aquí. Cuando Bakugo comenzó a hojear las páginas, su expresión cambió de burla a algo diferente, una mezcla de sorpresa y admiración reacia. Los bocetos detallados y las notas meticulosas eran mucho más minuciosos de lo que había previsto. Trsrat, se burló Bakugo, intentando ocultar su reacción. ¿Crees que esto te ayudará a convertirte en un héroe? ¡Qué patético! Izuku permaneció en silencio, con la mirada fija en su diario. La sala estaba llena de tensión, captando la atención de los estudiantes restantes. Entre ellos, Aizumi observó la interacción con una expresión conflictiva, dividida entre la preocupación por su hermano y la lealtad a sus amigos. Los ojos de Bakugo brillaban con malicia mientras sostenía en alto el diario de Izuku. Con una explosión de su peculiaridad, quemó la cubierta, dejando marcas oscuras y furiosas en la superficie que alguna vez fue impecable. El fuerte olor a papel quemado llenó la habitación. «Uy», se burló Bakugo, su voz rezumaba una inocencia fingida. «Parece que tu precioso librito tuvo un accidente». De repente se acercó a la ventana abierta y tiró el diario sin previo aviso. El diario voló en espiral por el aire, sus páginas revoloteando, antes de aterrizar suavemente en el estanque Koi de abajo. El rostro de Izuku permaneció inexpresivo, pero apretó los puños a los lados, sus nudillos se volvieron blancos mientras intentaba contenerse. Los demás estudiantes observaban en tenso silencio, algunos miraban hacia otro lado, mientras que otros miraban con fascinación mórbida. Bakugo se giró para mirar a Izuku, una sonrisa cruel retorció su expresión. «Oye, nerd», dijo, hablando en voz baja y amenazante. Se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Izuku, y continuó, «Si estás tan desesperado por una peculiaridad, podría haber una manera». Los ojos de Izuku se entrecerraron ligeramente, un destello de cautela los atravesó. Bakugo se inclinó, su aliento cálido contra la oreja de Izuku. «¿Por qué no te lanzas a saltar un cisne desde el tejado?», susurró, con las palabras impregnadas de veneno. «¿Quién sabe? Tal vez tengas suerte y renazcas con una peculiaridad en tu próxima vida». Un grito ahogado resonó entre los estudiantes restantes. Incluso los partidarios habituales de Bakugo parecían incómodos por la gravedad de sus palabras. Izuku permaneció inmóvil, su rostro era una máscara ilegible. Por un breve momento, el aire entre ellos crepitó con tensión. Luego, lenta y deliberadamente, Izuku giró la cabeza para encontrarse con la mirada de Bakugo. Sus ojos verde azulado, por lo general apagados y sin vida, ahora ardían con una intensidad que hizo que Bakugo diera un paso atrás involuntario. ¿Es eso lo que quieres, Kacchan?, preguntó Izuku, su voz desconcertantemente tranquila. ¿Para que yo desaparezca? La bravuconería de Bakugo flaqueó durante una fracción de segundo antes de recuperarse, forzando una risa áspera. Lo que sea, Deku. Solo aléjate de mi camino. Después de salir furioso de la habitación, Bakugo pasó bruscamente por delante de los otros estudiantes. Una vez que se perdió de vista, la compostura de Izuku comenzó a desmoronarse. Sus hombros comenzaron a temblar, una mezcla de ira reprimida y tristeza profundamente arraigada recorrió su cuerpo. Apretó los puños con fuerza, sus nudillos se volvieron blancos mientras intentaba contener la tormenta de emociones que amenazaba con liberarse. Murmuró Izuku. «Maldito bastardo», en voz baja, las palabras cargadas de años de tormento y frustración. Cerró los ojos, respiró hondo y se estabilizó. Al abrir los ojos, vio su reflejo en la ventana del aula. La persona que le devolvía la mirada parecía un extraño, cansado, con los ojos hundidos, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Por un momento, las duras palabras de Bakugo se repitieron en su mente, y brevemente sintió la necesidad de mirar hacia el suelo. Mientras Izuku negaba con la cabeza para aclarar sus pensamientos, notó que su cuaderno flotaba en el estanque Koi. Ver su arduo trabajo en el agua despertó una mezcla de determinación y desafío dentro de él. Con un profundo suspiro, recogió las pertenencias que le quedaban y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral, con la mano apoyada en el marco de la puerta, miró hacia el aula ahora vacía, con una sonrisa agridulce en las comisuras de los labios. «No me voy a rendir», susurró a la habitación vacía, con la voz cada vez más decidida con cada palabra. «Ni ahora, ni nunca». Con eso, Izuku caminó hacia el pasillo, sus pasos reverberando en el pasillo silencioso. Tenía un cuaderno empapado que recuperar y un sueño que perseguir, sin importar lo que pensaran los demás. Salto temporal. Izuku yacía en su cama, mirando al techo, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. El débil sonido de las voces que subían desde abajo llamó su atención. Despertado por la curiosidad, se deslizó silenciosamente de la cama y se arrastró hacia las escaleras, sus movimientos eran cuidadosos y practicados por años de tratar de pasar desapercibidos.
Al llegar a la parte superior de las escaleras, miró hacia abajo, sus ojos verde azulado se abrieron de par en par con sorpresa. Allí, de pie en la sala de estar, estaban Almith y Lady Macbeth, sus padres, en sus formas de héroes. La visión de ellos, tan poderosos y más grandes que la vida, hizo que su corazón se encogiera con una mezcla de asombro y amargura. ¿Mamá y papá son héroes profesionales? La voz emocionada de Aizumi sonó, haciendo que Izuku se estremeciera involuntariamente. Siempre había tenido sus sospechas, pero oírlas confirmadas era otra cosa. Se sentía como otro secreto que se le había ocultado, otra forma en que lo habían dejado fuera. La estruendosa risa de Almith llenó la habitación, un sonido que una vez llenó a Izuku de esperanza, pero que ahora dejaba una sensación de vacío en su pecho. De hecho, joven Aizumi, la voz del héroe resonó por toda la casa. Y tenemos un asunto importante que discutir con usted. Izuku se acercó más, su curiosidad anulando su cautela habitual. Podía ver el rostro de Aizumi, encendido de emoción y admiración. Era una expresión que solía usar antes de que años de negligencia y decepción la desgastaran. Aizumi, continuó Almith, su voz se volvió seria, el cambio de tono hizo que la piel de Izuku se erizara de anticipación. Quiero que te conviertas en mi sucesor. Para heredar mi peculiaridad, uno para todos. Las palabras golpearon a Izuku como un golpe físico. Sintió que se le atascaba el aliento en la garganta, el corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que debían oírlo en el piso de abajo. ¿Su padre, su ídolo, ofrecía un poder tan inmenso a su hermana? La injusticia de todo aquello amenazaba con abrumarlo. Pero, ¿por qué a mí?, preguntó Aizumi, su voz teñida de incertidumbre. Izuku se encontró inclinándose aún más hacia adelante, desesperado por escuchar la respuesta. ¿Por qué no Izuku? Hubo una pausa, cargada de palabras no pronunciadas. El corazón de Izuku se aceleró, la esperanza y el temor luchaban dentro de él. Entonces, la voz de Almith, esta vez más baja, rompió lo que quedaba del mundo de Izuku, no creo que pueda ser un héroe. Las palabras resonaron en la mente de Izuku, cada repetición como un cuchillo retorciéndose en sus entrañas. Retrocedió tambaleándose, casi perdiendo el equilibrio, su visión se nubló mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. Pero papá, protestó Aizumi, su voz parecía venir de lejos, Izuku ha estado trabajando tan duro. Aizumi, interrumpió Lady Macbeth, su voz suave pero firme, un tono que Izuku no podía recordar que alguna vez le dirigiera, tu padre sabe más. Izuku simplemente no está hecho para esta vida. Algo dentro de Izuku se rompió. 12 años de negligencia, de abuso, de ser ignorado y hecho a un lado, todo se le vino encima en ese momento. Corrió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí con una fuerza que hizo temblar las paredes. Sus ojos recorrieron salvajemente, absorbiendo la mercancía de Almith que cubría todas las superficies. Carteles, figuras de acción, incluso su colcha, todos con el rostro del hombre que acababa de aplastar sus sueños. La vista de todo aquello, que antes era una fuente de consuelo e inspiración, ahora se sentía como una burla. Con un grito de angustia que apenas reconoció como suyo, Izuku se abalanzó sobre el cartel más cercano. Lo rompió, sus dedos se clavaron en el papel, haciéndolo pedazos. Luego otro, y otro. Las figuras de acción fueron lanzadas contra la pared, rompiéndose en pedazos con choques satisfactorios. Arrancó la colcha de Almith de su cama, rompiéndola por la mitad con una fuerza nacida de la emoción pura. Pasó una hora en medio de una borrosidad de destrucción. Cuando Izuku finalmente volvió en sí, estaba sentado en medio de su habitación en ruinas, jadeando pesadamente. Carteles rotos y figuras rotas cubrían el suelo a su alrededor, una manifestación física de sus sueños destrozados. A medida que su respiración se ralentizaba, una extraña calma se apoderó de él. La tormenta inicial de emociones había pasado, dejando tras de sí una resolución fría y dura. Una idea comenzó a formarse en su mente, cristalizándose con cada momento que pasaba. Si no me quieren, murmuró, en voz baja y decidido, entonces llegaré al agua, a mi manera. Con nueva determinación, Izuku agarró su mochila y comenzó a empacar. Se movió con determinación, seleccionando ropa, sus cuadernos intactos y algo de dinero que había ahorrado. Cada artículo que empacaba se sentía como un paso hacia un nuevo futuro, uno que forjaría para sí mismo. Mientras abría la cremallera de la bolsa, sus ojos se posaron en una hoja de papel en blanco sobre su escritorio. Vaciló un momento, luego se sentó y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su pluma, cada una mezcla de dolor, determinación y un último adiós. Queridos mamá, papá e Aizumi. Para cuando leas esto, me habré ido. No te molestes en buscarme. Has dejado claro cuál es mi posición en esta familia y en tu visión de lo que debería ser un héroe. Voy a demostrar que estás equivocado. No necesito tu aprobación ni tu peculiaridad, Almith.
Me convertiré en un héroe en mis términos. Adiós, Izuku ya no es Yag. Dobló la carta y la dejó sobre su escritorio, un último mensaje a la familia que le había fallado. Luego, con una última mirada alrededor de su habitación destruida, una representación física de sus sueños de infancia destrozados, Izuku abrió su ventana y salió a la noche. Al caer al suelo, el aire fresco de la noche golpeó su rostro, trayendo consigo una sensación de miedo y euforia. Las calles se extendían ante él, oscuras y desconocidas, pero llenas de posibilidades. Izuku respiró hondo, cuadrando los hombros. No sabía a dónde iba ni qué haría, pero sabía una cosa con certeza: nunca volvería. Este fue el primer paso en su nuevo camino, uno que lo llevaría a convertirse en un héroe, no por la aprobación de sus padres, ni por la aceptación de la sociedad, sino por él mismo. Finalmente. Con cada paso que lo alejaba del único hogar que había conocido, Izuku sentía que el peso de su pasado se desvanecía. El futuro era incierto, pero por primera vez en años, parecía que le pertenecía. Mientras caminaba hacia la noche, una pequeña sonrisa decidida se dibujó en sus labios. Su viaje no había hecho más que empezar. Soy libre. Punto de vista de Aizumi. Mamá, papá y yo volvíamos de una excursión por mi cumpleaños. El viaje en coche estuvo lleno de risas y charlas, pero un pensamiento persistente seguía tirando del fondo de mi mente. También era el cumpleaños de Izuku, pero no estaba con nosotros. Dejé la culpa a un lado, concentrándome en la calidez de la familia que me rodeaba. Al entrar en la casa, noté una quietud inusual. Al subir las escaleras, mis pasos resonaron en el silencioso pasillo. Cuando llegué a la cima, vi la puerta de la habitación de Izuku ligeramente entreabierta. Una sensación de inquietud se apoderó de mí a medida que me acercaba. Abrí la puerta y se me atascó el aliento en la garganta. La habitación estaba hecha jirones, la ropa desparramada, los libros rotos y desparramados, y el póster de Almik que una vez adornó con orgullo la pared ahora yacía hecho jirones en el suelo. ¿Qué demonios ha pasado?, susurré, con la voz temblorosa. Mis ojos recorrieron la habitación, tratando de dar sentido al caos. Fue entonces cuando vi un pedazo de papel doblado en el escritorio de Izuku. Con manos temblorosas, lo recogí y comencé a leer. Queridos mamá, papá e Aizumi. Para cuando leas esto, me habré ido. No te molestes en buscarme. Has dejado claro cuál es mi posición en esta familia y en tu visión de lo que debería ser un héroe. Voy a demostrar que estás equivocado. No necesito tu aprobación ni tu peculiaridad, Almik. Me convertiré en un héroe en mis términos. Adiós, Izuku ya no es Yag. Las palabras se difuminaron mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Una gota cayó sobre el papel, manchando la tinta. Con el paso de los años, el peso de mis acciones, o inacción, se derrumbó sobre mí. Los recuerdos me inundaron, las veces que me había reído junto con otros que se burlaban de él, los momentos en que había elegido permanecer en silencio cuando debería haber hablado. Las innumerables ocasiones en que había puesto mi comodidad por encima de sus necesidades. Mis piernas cedieron y me hundí en el suelo, agarrando la carta. Darme cuenta de lo que habíamos hecho, de lo que había hecho, me golpeó como un golpe físico. En ese momento, vi el papel que había interpretado ahuyentando a mi hermano. ¿Izuku?, grité, con la voz quebrada por la angustia y el arrepentimiento. El sonido resonó en la habitación vacía, un claro recordatorio de la ausencia que ahora tenía. Mientras me arrodillaba allí, rodeado por los restos de los sueños destrozados de Izuku, no pude evitar preguntarme, ¿cómo habíamos dejado que las cosas llegaran a esto? Y lo que es más importante, era demasiado tarde para hacer las cosas bien. Japón estaba lleno de misticismo antiguo antes de que la gente supiera sobre Quirks y el bebé luminiscente. Los hechiceros de Jujitsu, que usaban un poder especial llamado energía maldita, vivían entre la gente, y eran admirados y temidos. Estos hechiceros protegían a la sociedad de las maldiciones malignas mientras controlaban sus poderes. A medida que los hechiceros ganaban más influencia, las fuerzas oscuras crecían junto a ellos. Los espíritus malditos, creados a partir de la negación humana, se volvieron más comunes y peligrosos. La línea entre el protector y la amenaza se difuminó, poniendo al mundo de la hechicería de Jujitsu en un estado frágil. Las emociones negativas maldijeron a un niño después de la muerte de un amigo. La gente se preguntaba cómo reaccionaría este nuevo mundo de héroes ante un niño afectado por antiguas maldiciones. ¿Aceptarían a este poderoso pero arriesgado individuo, o tendrían miedo de llevarlos a rechazar lo que no entendían? Esto preparó el escenario para un choque de creencias, poniendo a prueba la capacidad de la humanidad para aceptar las diferencias y marcando un momento crucial tanto para la hechicería Jujitsu como para el mundo emergente de los héroes. Un par de minutos antes, sonó el timbre de la casa de los Yag, rompiendo la quietud de la noche.
Inko fue a contestarle, preguntándose quién podría ser. De repente, un fuerte, feliz cumpleaños jóvenes oyentes, resonó en el aire. La fuerza de la misma hizo que Inko volara hacia atrás con un grito. Toshinori saltó a la acción, transformándose en su forma de héroe. Se apresuró a ayudar a Inko a levantarse. ¿Estás bien?, preguntó, preocupado. Sí, estoy bien, dijo ella, sacudiéndose de encima. Toshinori se giró para mirar hacia la puerta, listo para problemas. Pero entonces escuchó voces familiares. «Maldita sea, ¿llamada? ¿Tenías que hacer eso?», refunfuñó Aizawa. «¿En serio, idiota?», añadió Nemuri, sonando molesto. «Ay, ay. Lo siento», gimió Yamada. «Deja de pegarme, Nemuri». Cuando el polvo se asentó, Toshinori vio a sus amigos en la puerta. Aizawa parecía gruñona como de costumbre, Nemuri estaba golpeando su pie y Yamada tenía dos grandes protuberancias en la cabeza. Todos estaban vestidos de manera informal, una vista extraña para los héroes profesionales. Aizawa con una camiseta negra, Nemuri con un atuendo elegante y Yamada con una camisa hawaiana llamativa. Toshinori rió, y luego tosió un poco de sangre. ¿Qué los trae aquí?, preguntó, limpiándose la boca. El cabello de Aizawa comenzó a flotar, sus ojos brillaron de color rojo. Miró a Yamada. «Estamos aquí para el cumpleaños de los gemelos», gruñó. «Aunque empiezo a arrepentirme». Nemuri puso los ojos en blanco. «Vamos, Shoute. Aligérate». Toshinori rió entre dientes. «Bueno, esto es una sorpresa. Tal vez llamar a la puerta la próxima vez, ¿Hizashi?». Yamada se frotó el cuello tímidamente. «Sí, lo siento. Me dejé llevar». Inko los invitó a entrar, mencionando lo feliz que estaría Izumi de verlos. Su sonrisa se desvaneció un poco cuando agregó, y Izuku. El estado de ánimo cambió al escuchar el nombre de Izuku. Los héroes compartieron una mirada, sintiendo que algo andaba mal. «Hablando de eso, ¿dónde está Izu?», comenzó Yamada, pero fue interrumpido por un grito desde arriba. «Kau». Todos se congelaron y luego subieron corriendo las escaleras. Aizawa abrió el camino, empujando la puerta de la habitación de Izuku. La habitación era un desastre, como si la hubiera golpeado un tornado. En medio de todo estaba Izumi, llorando a lágrima viva. Inko corrió hacia su hija, abrazándola con fuerza. «¿Qué te pasa, cariño?». Izumi miró hacia arriba, su rostro era un lío de lágrimas y culpa. «Se ha ido», sollozó ella. «Izuku se ha ido». Aizawa sintió que se le caía el estómago. Levantó suavemente a Izumi, quien enterró su rostro en su pecho. «Tío Aizawa», gimió, «es mi culpa». «¿Se escapó por mi culpa?». Aizawa notó un papel arrugado en la mano de Izumi. Lo tomó con cuidado y lo leyó, su ira crecía con cada palabra. Sin decir una palabra, le entregó la carta a Yamada y marchó hacia Toshinori. En un rápido movimiento, le dio un puñetazo en la mandíbula. Toshinori retrocedió a trompicones, conmocionado. El arma de captura de Aizawa lo envolvió, tirando de él hacia él. Sabía que algo andaba mal, siseó Aizawa. Debería haber presionado más cuando Izuku comenzó a hablar así. El chico quería mantenerlo en secreto, pero debería haberlo sabido mejor. Apretó el puño, su voz ahora apenas era un susurro. «Si algo le pasa a mi sobrino, mi alumno, por tu negligencia, me responderás. Y créeme, no quieres eso». La habitación estaba en silencio, excepto por los sollozos de Izumi. Todos miraban, congelados por la tensión. «Espera», dijo Yamada, rompiendo el silencio. Se volvió hacia Izumi, luciendo preocupado. «¿A qué te refieres con tu culpa?». Todas las miradas se volvieron hacia Izumi. Se secó las lágrimas, tratando de calmarse. «Yo necesito decirte algo», dijo en voz baja. «Pero no se trata solo de mí. Tenemos que llamar a los Bakugos y a los Todorokis también. Y el director Nezu. Todos tienen que saberlo». Los héroes compartían miradas preocupadas. Esto era más grande de lo que pensaban. Aizawa abrazó a Izumi más fuerte. «¿Estás seguro de esto, niño problema?». Izumi asintió, sus ojos decididos a pesar de las lágrimas. «Sí. Es hora de que todos sepan la verdad. Sobre Izuku, sobre mí. Sobre todo». Toshinori sintió un escalofrío. ¿Qué podía ser tan grave como para involucrar a toda esta gente? Nemuri se acercó y puso una mano en el hombro de Izumi.
Está bien, cariño. Nosotros nos encargamos de las llamadas. Pero primero, vamos a traerte un poco de té. Mientras bajaban las escaleras, Inko habló con voz temblorosa. Aizumi, cariño. ¿Qué pasa? ¿Qué no nos has dicho? Aizumi miró a su madre, con culpa y determinación en sus ojos. Mamá, hay muchas cosas que no sabes. Sobre Izuku, sobre mí. Sobre lo que ha estado sucediendo en la escuela. Te lo explicaré todo. Justo. Todavía no. No hasta que todo el mundo esté aquí. Bajaron las escaleras, con el aire cargado de preguntas. Cuando Yamada tomó su teléfono, una cosa estaba clara, lo que Aizumi tenía que decir iba a cambiarlo todo. Mientras tanto, en algún lugar de Musutafu. Habían pasado un par de horas desde que Izuku dejó atrás la única vida que había conocido. El aire fresco de la noche le mordisqueaba la piel mientras deambulaba por las calles poco iluminadas de Musutafu, con la mente dando vueltas en un torbellino de emociones. El peso de su mochila, repleta de artículos esenciales empacados apresuradamente, servía como un recordatorio constante de su elección. Para distraerse de la incertidumbre que le roía el estómago, Izuku sacó su viejo iPod, un regalo heredado de Aizumi que hacía tiempo que había superado. Las melodías familiares aliviaron suavemente sus nervios desgastados, aunque solo fuera por un momento. Mientras caminaba, se encontró tarareando la canción. Perdido en sus pensamientos, Izuku casi pasó por alto los sonidos amortiguados que provenían de un callejón cercano. Hizo una pausa y sacó un auricular para escuchar con más atención. Las voces eran bajas pero urgentes, teñidas de una agudeza que le provocaba escalofríos. Mientras Izuku miraba hacia el callejón, su corazón se aceleró ante la inquietante escena que tenía ante él. 6 matones corpulentos rodearon a una niña, sus intenciones maliciosas. «¡Ayúdame! Por favor, ayúdame», gritó desesperada, con la voz temblorosa por el miedo. El matón principal se burló de ella, una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. «No te preocupes, cariño», se burló, con un tono que rezumaba desdén. «No morderé. A menos que te guste eso». Él la miró de reojo, sus dedos sucios tanteando los botones de su blusa. A pesar de su difícil situación, la niña llamó la atención de Izuku. Parecía tener más o menos su edad, sus llamativos ojos verde azulado parecían brillar incluso en la tenue luz del callejón. Su largo cabello naranja estaba recogido en una cola de caballo alta a la izquierda, con flequillo dividido en 3 secciones que enmarcaban su rostro maravillosamente. Incluso con su atuendo informal, una simple camiseta y jeans, exudaba cierta gracia que hizo que Izuku recuperara el aliento. La belleza de la niña se vio eclipsada por la amenaza inmediata que la rodeaba. Los matones la habían derribado, y sus rostros lascivos y sus manos errantes dejaban claras sus intenciones. Izuku sintió una ola de disgusto e ira revolviéndose en su estómago. «¿Malditos bastardos?», pensó Izuku, su rabia desbordándose. Era una oleada de ira que no se parecía a nada que hubiera sentido antes, una furia justa que corría por sus venas como fuego. Sin dudarlo un momento, metió la mano en su mochila y sacó una simple máscara que había arrojado por capricho, una máscara de dominó blanca que cubría el área alrededor de sus ojos. Mientras se bajaba la sudadera con capucha, Izuku sintió que una peculiar oleada lo inundaba. Sin que él lo supiera, un suave aura rosada comenzó a brillar alrededor de su cuerpo, apenas perceptible en la tenue luz del callejón. Actuando por puro instinto, se lanzó hacia adelante con una velocidad inesperada, apuntando al líder que había inmovilizado a la niña contra el concreto. El tiempo pareció estirarse mientras Izuku corría hacia adelante. Entonces, Rike, pensó, reflexionando sobre el momento en que ella se había sacrificado para salvar a ese chico años atrás. ¿Es esto lo que sentiste para ti? Cuando tu cuerpo parecía actuar por sí solo. Nunca olvides nuestra promesa, Izuku. Las palabras de Rike resonaron en su mente mientras corría. Podía imaginar vívidamente una imagen fantasmal de Rike, no en su forma maldita, sino como la amable chica que una vez conoció. También se vio a sí mismo a la edad de 6 años, mirándola con admiración. «Conviértete en un héroe, un verdadero héroe, para mí, Izuku», dijo con una sonrisa brillante y radiante. «Gracias, Rike», se dijo a sí mismo, esbozando una sonrisa decidida mientras la imagen se desvanecía. El líder todavía presionaba la espalda de la niña, al mismo tiempo, también corría a toda velocidad hacia ellos. Dejando escapar un grito de guerra que reverberó en su mente, el puño de Izuku se conectó con la mandíbula del matón en una sólida cruz de derecha. El impacto fue mucho mayor de lo que Izuku había anticipado. Cuando su puño hizo contacto, arcos de relámpagos de color negro rojizo crepitaron a su alrededor, amplificando la fuerza del golpe. El matón salió volando hacia atrás, estrellándose contra una pila de botes de basura con un resonante estrépito.
Los otros matones se quedaron paralizados en estado de shock, con los ojos moviéndose entre su líder caído y la figura enmascarada que parecía haber aparecido de la nada. El propio Izuku quedó momentáneamente aturdido por el poder de su ataque, mirando su puño con incredulidad mientras las últimas chispas de extraños relámpagos se desvanecían. El aura rosada a su alrededor palpitó, volviéndose ligeramente más brillante por un momento antes de volver a oscurecerse. ¿Qué demonios fue eso? Izuku se preguntó, esta aura rosa. Nunca había sucedido antes. Incluso cuando estaba entrenando con Aizawa-sensei. ¿Quién demonios? Gimió uno de los matones, atrapa a ese mocoso. Los otros matones, con la cara torcida en una brutal parodia de rabia y confusión, se abalanzaron sobre Izuku. Su corazón martilleaba a un ritmo frenético contra sus costillas, pero una extraña y fría calma se apoderó de él, el eco de innumerables sesiones de entrenamiento de héroes. Respiró hondo, centrándose. El matón principal, una montaña de músculo, se lanzó hacia adelante, con un puño carnoso apuntando a la sien de Izuku. El tiempo se comprimió, luego se fracturó. Los instintos de Izuku, perfeccionados por años de observación y práctica desesperada, se hicieron cargo. No se limitó a esquivar el golpe, se deslizó junto a ella, con el viento de la casi falla silbando junto a su oído. Con una velocidad que desmentía su delgada complexión, agarró el brazo extendido del matón, retorciéndolo con brutal eficiencia. El impulso del matón, amplificado por la precisa contrafuerza de Izuku, lo envió al suelo, derribando a otros dos en un montón caótico. El callejón, una estrecha jaula de sombras, se convirtió tanto en una prisión como en un arma. Canalizaba a sus atacantes, obligándolos a enfrentarse a él de uno o dos en uno. Sus ojos, agudos y calculadores, escudriñaron el sombrío paisaje. Un tubo de metal desechado, que brillaba débilmente en la penumbra, se convirtió en una extensión de su voluntad. Lo arrebató, con el frío acero como un peso tranquilizador en su mano. Dos matones más cargaron, un borrón de puños y furia. Uno se balanceó salvajemente, y Izuku se agachó, el golpe silbando inofensivamente sobre su cabeza. El ataque del otro, un feroz derechazo por encima de la cabeza, fue recibido con la tubería, un estruendo discordante que resonó en el espacio confinado. El impacto le hizo temblar el brazo, pero no se inmutó. Él lo siguió, usando el impulso de la tubería para dar un brutal golpe de rodilla que dobló la pierna del primer matón, enviándolo a estrellarse contra el suelo con un grito. Antes de que el segundo matón pudiera recuperarse, Izuku arremetió con la pipa, un golpe preciso al plexo solar que robó el aire de sus pulmones, dejándolo doblado, jadeando. Izuku no se detuvo, sus movimientos eran fluidos y económicos, una danza mortal de supervivencia. ¿Quién será el siguiente?, preguntó Izuku, su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Los matones intercambiaron miradas cautelosas, su confianza se vio sacudida por la inesperada resistencia de este extraño enmascarado. Los dos matones que Izuku había derribado antes lucharon por ponerse de pie, gimiendo y frotándose los puntos doloridos. El líder, cuidando su mandíbula donde había aterrizado el puñetazo de Izuku, dio un paso adelante con una mirada amenazante. «Eso duele, pequeño mocoso», gruñó, y su sonrisa se convirtió en una mueca de dolor e ira. «¿Estás muerto ahora?». Como si estuvieran en el momento justo, los 6 matones comenzaron a acercarse a Izuku, formando un círculo cerrado a su alrededor. Sus ojos brillaban con malicia en la tenue luz del callejón, recordándole a Izuku una manada de lobos hambrientos rodeando a su presa. La mente de Izuku se aceleró, evaluando la situación. Estaba en inferioridad numérica y acorralado, pero, extrañamente, sintió que una sensación de calma lo inundaba. El aura rosada a su alrededor latía suavemente, casi tranquilizadora. 6 contra 1, ¿eh? Izuku reflexionó, su voz tomó un tono inquietantemente tranquilo que ni siquiera él reconoció. Los matones se concentraron en su inminente venganza, no notaron el sutil cambio en el comportamiento de Izuku. En ese momento, Izuku sintió un impulso extraño. Se giró ligeramente, como si se dirigiera a un público invisible más allá de las paredes del callejón. Rompiendo la cuarta pared, habló con un inesperado toque de humor en su voz. «Hola, chicos», dijo, con una pequeña sonrisa en sus labios debajo de la máscara. «¿Alguna vez has visto a IP-Man? Bueno, mira esto». Sin esperar una respuesta, Izuku cambió su postura. Sus pies se colocaron en posición, uno ligeramente hacia adelante, su peso se equilibró perfectamente. Sus manos se levantaron, abiertas y relajadas, en una posición clásica de guardia de Wing Chun. Los matones se detuvieron, momentáneamente desconcertados por el extraño comportamiento de Izuku y su postura desconocida. Esta vacilación era todo lo que Izuku necesitaba. Cuando el primer matón se lanzó hacia adelante, las manos de Izuku se difuminaron, desviando el ataque con un rápido paksao antes de contraatacar con una serie de golpes en cadena al pecho del hombre y luego terminó el combo con una patada giratoria en la cara que lo noqueó.
Izuku volvió a su postura, su respiración llegaba en ráfagas cortas y controladas. La adrenalina que corría por sus venas agudizó sus sentidos, haciéndolo muy consciente de cada movimiento a su alrededor. Mientras se preparaba para el siguiente ataque, un parpadeo de movimiento llamó su atención. Detrás del matón principal, un destello familiar de cabello naranja surcó el aire. Era la chica a la que había venido a salvar, con sus ojos verde azulado brillando con determinación. En una impresionante muestra de agilidad, saltó sobre los anchos hombros del matón principal, usándolo como trampolín para lanzarse hacia una amenaza que Izuku ni siquiera había notado. El tiempo pareció ralentizarse mientras Izuku la observaba navegar por el aire, su cuerpo retorciéndose con gracia. Su pierna se extendió en un arco perfecto, conectándose sólidamente con la cara de un matón que se había acercado sigilosamente detrás de Izuku. El impacto de su patada de dragón volador resonó en el callejón, seguido por el golpe sordo del cuerpo del matón golpeando el suelo. Cuando aterrizó, ligera sobre sus pies a pesar de la fuerza de su ataque, Izuku sintió una oleada de admiración. Sin decir una palabra, se movieron en sincronía, colocándose espalda con espalda viendo a los dos matones a ambos lados. Izuku podía sentir la calidez de su presencia, un marcado contraste con el aire fresco de la noche. Bonitos movimientos, murmuró Izuku, sus ojos escaneando a los matones restantes que ahora parecían significativamente menos seguros. De vuelta a ti, héroe misterioso, respondió la chica, con la voz teñida de una mezcla de gratitud y emoción. Soy Itsuka, por cierto. Itsuka Kendo. Izuku. Encantado de conocerte, Itsuka, dijo Izuku, una pequeña sonrisa jugando en sus labios bajo su máscara. ¿Listo para terminar esto? Sí, pero el matón principal es mío, contestó Itsuka, entrecerrando los ojos hacia el hombre corpulento que tanta angustia le había causado. Había un fuego en sus ojos verde azulado que Izuku no pudo evitar admirar. Con esa declaración, los dos se movieron en perfecta sinergia, como si hubieran estado entrenando juntos durante años. Izuku se agachó debajo de un heno salvaje, sintiendo el silbido del aire sobre su cabeza. En el otro lado, Itsuka esquivó con gracia una patada torpe. En un abrir y cerrar de ojos, agarró la pierna extendida y sus dedos rodearon el tobillo del atacante. Con una fuerza que desmentía su esbelta figura, golpeó brutalmente su codo contra la rótula del tibo. El repugnante crujido que siguió hizo que incluso Izuku se estremeciera. El matón aulló de dolor, su pierna ahora inservible. Pero Itsuka no había terminado. Mientras él balanceaba su brazo en un intento desesperado por golpearla, ella se agachó y su cola de caballo naranja ondeó en el aire. En un movimiento fluido, encerró al matón en un suplex, usando su impulso contra él. El impacto al golpear el suelo le dejó sin aliento. Itsuka pasó suavemente a una posición de montura superior, su rostro era una máscara de furia controlada. Lanzó una lluvia de golpes feroces, sus puños se conectaron con precisión. Los intentos del matón de bloquear se debilitaban con cada golpe. Finalmente, Itsuka levantó el codo y lo bajó en un devastador golpe de codo en el suelo. La cabeza del matón se echó hacia atrás y se quedó sin fuerzas, inconsciente. Mientras tanto, Izuku estaba lidiando con su oponente. Golpeó con su mano la garganta del matón, lo que hizo que el hombre jadeara y tropezara. Aprovechando la oportunidad, Izuku cambió de postura, su juego de pies impecable mientras hacía la transición a una combinación de boxeo. Jab de izquierda, cruz de derecha, gancho de izquierda. Cada puñetazo aterrizaba con una fuerza cada vez mayor, haciendo retroceder al matón. El matón, aturdido pero aún de pie, no vio venir la patada giratoria. El pie de Izuku se conectó sólidamente con el plexo solar del hombre, enviándolo a volar. Se estrelló contra la pared del callejón con un ruido sordo, deslizándose hasta el suelo en un montón. Pero la lucha no había terminado. El último matón, al ver caer a sus compañeros, cargó contra Izuku por detrás con un rugido de rabia. Izuku giró alrededor de su puño ya en movimiento. Al conectar con la mandíbula del matón, ese extraño relámpago de color negro rojizo crepitó alrededor de su mano una vez más. El impacto fue tremendo, levantando al matón de sus pies y enviándolo volando por los aires antes de estrellarse contra una pila de bolsas de basura. Justo cuando Izuku pensó que había terminado, el movimiento llamó su atención. El matón principal, magullado y maltratado, había sacado una pistola. Con la mano temblando de dolor e ira, apuntó a Itsuka, que todavía estaba recuperando el aliento después de su última pelea. El tiempo parecía ralentizarse. Los ojos de Izuku se movieron a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera usar. Vio un tubo de metal tirado cerca, desprendido durante la refriega. Sin dudarlo, lo recogió y lo lanzó con todas sus fuerzas. La pipa silbaba en el aire, girando de punta a punta. Golpeó el brazo de la pistola del matón con una precisión milimétrica, provocando un grito de dolor mientras el arma golpeaba el suelo. Itsuka, alertada por el ruido,
se dio la vuelta. Al ver el arma caída y la expresión de dolor del matón, no dudó. Con una mueca de determinación, lanzó una poderosa patada justo entre las piernas del matón. Los ojos del hombre se desorbitaron y dejó escapar un jadeo agudo antes de caer de rodillas. Itsuka estaba de pie junto a él, con el pecho agitado por el esfuerzo, pero los ojos aún ardiendo de justa ira. Eso, escupió ella, con la voz temblorosa por una mezcla de ira y alivio, fue por antes, asqueroso. Izuku asintió, una sombría satisfacción se apoderó de él mientras observaba la escena. El callejón estaba lleno de cuerpos gimiendo y escombros esparcidos, un testimonio de la feroz batalla que acababa de tener lugar. Podía sentir la adrenalina aún corriendo por sus venas, haciendo que sus manos temblaran ligeramente. «Dejemos a estos tontos para la policía», dijo Izuku, su voz baja y firme a pesar de la confusión de emociones que se arremolinaban dentro de él. Tomó su teléfono, con la intención de hacer una llamada anónima a las autoridades. Sin embargo, antes de que pudiera marcar, Itsuka de repente lo rodeó con sus brazos con fuerza. El contacto inesperado hizo que Izuku se congelara por un momento, sin saber cómo reaccionar. Podía sentir su cuerpo temblando contra el suyo, su rostro apretado contra su hombro. «Gracias», susurró ella, con la voz apagada y cargada de emoción. «No sé qué habría pasado si no te hubieras presentado». Mientras Itsuka se aferraba a él, Izuku sintió que una ola de protección lo inundaba. Le dio unas palmaditas en la espalda con torpeza, tratando de ofrecerle consuelo sin dejar de mantener un sentido de decoro. «Está bien», murmuró con voz suave. «Ahora estás a salvo. Y tú también eras increíble allí. Formamos un equipo bastante bueno». Itsuka retrocedió un poco, secándose los ojos con el dorso de la mano. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios mientras miraba el rostro enmascarado de Izuku. «Sí, lo hacemos, ¿no?», aceptó ella, sus ojos verde azulado brillando con lágrimas no derramadas. «¿Puedo verte la cara?», preguntó Itsuka en voz baja. Izuku dudó por un momento antes de quitarse la máscara y la sudadera con capucha para revelar sus rasgos. Los brillantes ojos verde azulado de Itsuka se encontraron con sus tonos más apagados, creando un sorprendente contraste entre ellos. Izuku sintió un extraño aleteo en su pecho ante su sonrisa, pero dejó de lado el sentimiento. Había asuntos más urgentes que atender. «Probablemente deberíamos irnos de aquí», dijo, mirando a su alrededor. «Llamaré a la policía, pero no debemos quedarnos». «¿Estás bien para caminar?», Itsuka asintió, respirando hondo para recomponerse. «Sí, estoy bien. Justo». Un poco conmocionado. Hizo una pausa y se mordió el labio. «Lo harías. ¿Te importaría acompañarme a casa?». «Sé que es mucho pedir, pero...». «Por supuesto», respondió Izuku sin dudarlo. «Vamos. Podemos llamar a la policía en el camino». Al salir del callejón, Izuku no pudo evitar sentir un sentimiento de orgullo. Por primera vez en su vida, se había comportado como un héroe. Y mientras caminaba junto a Itsuka, su presencia era un calor reconfortante en el aire fresco de la noche, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de su viaje. Salto temporal. Llegaron a un dojo con un letrero que decía Tetsu no Tsume, garra de hierro, sobre la entrada. Izuku no pudo evitar sonreír al ver el edificio de aspecto tradicional, sus cálidas luces se derramaban sobre la calle. «Así que esta es tu casa», dijo, admirando el exterior bien cuidado. «Sí», gorjeó Itsuka, con un dejo de orgullo en su voz. Se acercó a la puerta y llamó suavemente. «Onke-san? Oto-san. ¿Estoy en casa?». La puerta se abrió rápidamente, revelando a una mujer atlética con el cabello rojo fuego recogido en una cola de caballo desordenada y penetrantes ojos verdes. Llevaba una chaqueta roja de Hanten sobre pantalones de chándal blancos, pareciendo lista para la acción incluso a esta hora tan tardía. «Ahí estás, chorro», exclamó, tirando de Itsuka en un abrazo de oso. ¿Estaba a punto de enviar un grupo de búsqueda? Itsuka se retorció fuera del abrazo, poniendo los ojos en blanco. «Mamá, estoy bien. Ah, y traje a alguien conmigo». La madre de Itsuka finalmente notó a Izuku, que se estaba moviendo torpemente de un pie a otro. Se inclinó profundamente, sintiéndose como si estuviera bajo un microscopio. «Hidao», gritó por encima del hombro, con la emoción en su voz. «Nuestro pequeño Itsuka trajo un niño a casa». Se volvió hacia Izuku, sus ojos brillaban. «¿Cómo te llamas, chico?». «Izuku, señora», contestó, todavía inclinándose. «Oh, nada de esas cosas formales». «Llámame Akana», dijo ella, dándole un suave codazo para que se enderezara. Ella le estaba echando un vistazo como si estuviera tratando de entenderlo.
Justo en ese momento, se acercaron pasos pesados desde el interior. Una montaña de un hombre apareció en la puerta. Tenía el pelo naranja de Itsuka, pero sus amables ojos marrones parecían fuera de lugar en una figura tan intimidante. «Este es mi esposo, Hidao», dijo Akana, sonando bastante orgullosa. Hidao avanzó con una gracia sorprendente para un tipo tan grande. Miró de Itsuka a Izuku, con las cejas levantadas. De modo que, refunfuñó, con voz profunda como un trueno, «¿Qué te trae a nuestra puerta a esta hora, joven?». Izuku respiró hondo y comenzó a explicar lo que sucedió. Mientras hablaba de los matones en el callejón y de cómo el Itsuka luchaban contra ellos, el ambiente se puso tenso. Hidao escuchó con los brazos cruzados, luciendo a la vez preocupado y orgulloso. Itsuka se mantuvo erguido junto a Izuku, asintiendo para confirmar su historia. El estado de ánimo de Akana dio un giro de 180 grados. Su calor anterior se desvaneció, reemplazado por una furia silenciosa. Su cabello rojo comenzó a flotar como si tuviera mente propia. Un aura roja brilló a su alrededor, haciendo que el aire vacilara. Cuando Izuku describió lo que el matón principal trató de hacerle a Itsuka, los ojos de Akana desaparecieron debajo de su flequillo. Sus puños se apretaron tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El aura roja se hizo más fuerte, con pequeñas chispas de energía crepitando a su alrededor. «Esos bastardos», gruñó Akana en voz baja y peligrosa. «¿Cómo se atreven a tocar a mi niña?». Hidao puso una mano en el hombro de su esposa, aunque también parecía bastante enfadado. «Tranquilo, amor», murmuró. «Nuestra chica está a salvo, gracias a este joven». Izuku, sintiendo la tensión, rápidamente agregó, «Itsuka también fue increíble. Luchamos codo con codo. Es muy dura». Itsuka asintió, poniendo una mano en el brazo de su madre. «Es verdad, mamá. Izuku me salvó, pero usé todo lo que tú y papá me enseñaron». El aura de Akana se desvaneció lentamente, su cabello volvió a caerse. Respiró hondo, tratando de calmarse. Cuando levantó la vista, sus ojos eran una mezcla de orgullo feroz e ira persistente. «Gracias, Izuku», dijo ella, su voz cargada de emoción. Se volvió hacia Itsuka, ahuecando su rostro. «Y tú, mi valiente niña. Estoy muy orgulloso de ti». Hidao asintió. «Los dos habéis demostrado agallas esta noche», dijo, con su voz profunda llena de aprobación. «Izuku, te debemos una. Adelante. Creo que tenemos mucho de qué hablar, y parece que te vendría bien un descanso». Izuku estaba a punto de decir que no, pero luego Itsuka lo golpeó con esos ojos de cachorro de perro. Hombre, era como volver a mirar a su hermana. Sintió que su fuerza de voluntad se desmoronaba más rápido que un castillo de arena con la marea alta. «Ah, qué diablos. Supongo que podría aguantar un poco», dijo, frotándose el cuello. La cara de Itsuka se iluminó como un árbol de Navidad, e Izuku se sintió cálido y borroso por dentro. A medida que se dirigían, el modo mamá de Akana se puso en marcha. Sus ojos pasaron de ser suaves a ser de acero en 2 segundos. «Mañana vamos a charlar con la policía sobre esos cabrones», dijo, y su voz no dejaba lugar a discusión. «Nadie se mete con nuestra familia y se sale con la suya». Izuku sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Mamá Osa no era para meterse con ella, eso es seguro. «En realidad», dijo Izuku, sintiéndose un poco nervioso por corregir a un adulto, «ya llamé a la policía. Como hace media hora. Justo después de que pateamos el trasero de esos tipos». Las cejas de Hidao se alzaron tanto que casi abandonaron su rostro. «¿Has llamado a la policía?», preguntó, sonando impresionado. Izuku asintió, inquietándose un poco. «Sí, denuncia anónima. Pensé que era mejor dejar que los profesionales se encargaran de ello a partir de ahí». Itsuka le sonrió como si acabara de ganar el premio Nobel. «¿Ves? Te dije que era increíble», dijo, dándole un codazo a su padre. La mirada feroz de Akana se convirtió en una sonrisa. «Bueno, bueno. Parece que tenemos una galleta inteligente aquí», dijo, sonando bastante complacida. Izuku dejó escapar un bostezo lo suficientemente grande como para tragarse Tokio. «Hey, Hideo-san? ¿Tienes una cama libre por ahí?», preguntó, frotándose los ojos. Antes de que Hidao pudiera responder, Akana saltó con una sonrisa traviesa. «Oh, estoy segura de que a Itsuka no le importaría compartir su habitación», dijo, guiñando un ojo a los adolescentes. La cara de Itsuka se puso más roja que una señal de alto. «Onke-san», chilló ella, mortificada. Izuku no estaba mucho mejor, su cara estaba lo suficientemente caliente como para freír un huevo. Hidao se rió,
sacudiendo la cabeza ante las travesuras de su esposa. Está bien, está bien. No torturemos a los pobres niños, dijo, tratando de no reírse. Tenemos un futón de invitado en el almacén, le dijo Hidao a Izuku. ¿Qué tal si te instalamos en la habitación de Itsuka junto a su cama? Izuku asintió, el alivio lo bañó como una brisa fresca. Sería genial, gracias, dijo, luchando contra otro bostezo. Itsuka, todavía sonrojada, le dio un codazo a Izuku. Lo siento por mi mamá, susurró. Siempre está bromeando. Akana sonrió, sin arrepentimiento en absoluto. Oye, no puedo culpar a una mamá por soñar, se rió. Ustedes dos son demasiado lindos juntos. ¿Onke-san? Itsuka gimió, ocultando su rostro. Izuku se quedó allí, deseando poder volverse invisible. Uf. Voy a darme una ducha, gimió Itsuka, con las mejillas aún rosadas por las burlas de su madre. Caminó hasta su habitación, agarró algo de ropa cómoda y se dirigió al baño. Está bien, cariño, la llamó Akana, con una pizca de diversión todavía en su voz. Se volvió hacia Izuku con un guiño. Ahora, vamos a prepararte, ¿de acuerdo? Izuku asintió, tratando de no bostezar de nuevo. Siguió a Akana y Hidao a la habitación de Itsuka, sintiéndose un poco incómodo por invadir su espacio. La habitación era acogedora, con carteles de artes marciales en las paredes y algunos animales de peluche que se asomaban por la cama. Un pequeño escritorio en la esquina estaba cubierto de libros escolares y... Gracias por escuchar, si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete. Adiós y hasta la próxima.